Bueno, pues nada, ya estamos en el último, como nutrición e envejecimiento. Este no, espérate un segundo. Bueno, esto está cambiado, tengo que cambiar. Bueno, aquí es nutrición en el adulto mayor. Si me dejáis un minuto lo cambio, que para no tenerlo que esté así. Dame un segundito. Adulto mayor, mayor. A ver, es que utilizo la misma plantilla y me la he colado ahí. Dame un segundito. Ahí. Nutrición en adulto mayor. Vale. En este tema vamos a ver qué tipo de población, hola Carmen, qué tipo de población nos vamos a meter en este tipo de... Porque claro, cuando hablamos de adulto mayor, ¿qué es un adulto mayor? ¿Qué significa adulto mayor? ¿A partir de qué edad se llama adulto mayor? ¿Cuándo es un adulto mayor? ¿Cuándo es un adulto mayor? A partir de los 65. A partir de los 65, 70 años ya se va considerando adulto mayor. Pero no, en los 80 ya sería mucho. Pero que tener en cuenta una cosa, no, 60, no, sobre todo a 65, 70 años. Ya empieza a considerarse, sobre todo en las tablas de composición vais a ver dos tipos. Los que son adultos, que también son mayores, pero no van a ser considerados como adultos mayores. Los adultos mayores, fundamentalmente en las tablas, van a aparecer a partir de los 70 años y van a tener unas características peculiares o particulares. ¿Vale? Hoy vamos a terminar el tema 11. Y en esta semana, o el jueves o el viernes, hacemos el repaso. ¿Vale? Repito, hoy acabamos el tema 11, nutrición en adulto mayor, y el jueves o el viernes, no sé si el jueves será por la tarde a partir de las 7 o las 8, o el viernes a la 1, es cuando haremos el otro refuerzo que me queda. ¿De acuerdo? Venga, vamos entonces con el adulto mayor y veremos qué particularidad, qué peculiaridad tienen los adultos mayores. En el adulto de 70 años, podría ser incluso necesario tener un poquito de sobrepeso. ¿Por qué? Porque el tema de la pérdida de peso se tiene que controlar mucho, tiene que estar, tiene que haber un seguimiento sobre la pérdida de peso en las personas, porque ya os dije que es un riesgo de mortalidad la pérdida de peso, entonces tiene que estar controlado. Pero ya existen evidencias que con el envejecimiento disminuyen las necesidades de energía. Pero no ocurre lo mismo con los minerales y las vitaminas. Pregunta, ¿por qué disminuyen las necesidades energéticas? ¿Por qué un adulto mayor de 72 años tiene disminuidas las necesidades energéticas? Y sobre todo, ¿por qué más en el hombre que en la mujer? Que no lo vais a ver después. ¿Por qué las necesidades energéticas en el hombre disminuye más? Disminuye el metabolismo basal, pero sobre todo, si os acordáis en el tema anterior, si os acordáis, en el caso del hombre, eso es, se pierde masa y recordad que la masa magra era más activa metabólicamente hablando. De tal forma que cuando veamos los requerimientos energéticos en el hombre, tenemos que bajarle más cantidad de energía al hombre que en el caso de la mujer, porque la mujer tiene una masa magra, pero el hombre tiene más masa magra. Y como se pierde la masa magra y la masa grasa, si os acordáis, en el tema anterior se distribuye en el tronco superior, etcétera, pues es por lo que en el caso del hombre tenemos que bajar el contenido energético. Ya veremos cómo lo bajamos para no perder, para no provocar deficiencias nutricionales. Entonces ya hay estudios que se sabe que en el caso de se tienen que disminuir las necesidades de energía, los requerimientos energéticos, pero no ocurre lo mismo con los minerales y las vitaminas, que incluso se incrementan, que incluso aumentan los requerimientos de algún tipo de vitamina y mineral. Ya veremos cuáles. ¿Conocéis alguna vitamina que cuando llega a un adulto mayor, debido a su dificultad de absorción, puede tener problemas? ¿Con alguna vitamina? ¿Alguna vitamina? ¿Alguna vitamina? Primero nos metemos con vitaminas. La vitamina D. ¿Por qué Sara la vitamina D tiene problemas? Un adulto mayor. Porque ¿dónde se sintetiza la vitamina D? ¿Dónde se sintetiza la vitamina D? En la piel. Es decir, la fotobiogénesis se hace a través de la piel. ¿Qué ocurre? Que en el caso, luego eso después, luego en el hígado, luego después entra el hígado donde se produce la hidrosilación, la segunda hidrosilación, y así conseguimos el 1,25 de hidroxivitamina D. Pero donde se tiene que activar es en la piel. ¿Qué ocurre? Que en el caso del adulto mayor, la piel ya, la capacidad de fabricar, de activar la vitamina D es muy baja. De tal forma que los adultos mayores deberían tomar vitamina D o suplementarse con vitamina D, porque su capacidad de fabricación ya queda disminuida. ¿Alguna otra vitamina que esté relacionada con su
absorción de nutrientes, con los factores. La vitamina B12, correcto, Naila. Luego, estas dos vitaminas a tenerlas en cuenta en los adultos mayores. A partir de 70 años se debería valorar cuánto es el contenido que tienen de vitamina B12 y cuánto es el contenido que tienen de vitamina D. Y con ello valoraríamos si o a través de la alimentación o a través de la suplementación. Entonces, eso es lo que tenemos de los adultos mayores. Los adultos mayores deben ingerir una dieta con alta densidad en nutrientes y que intenten introducir cantidad de energía, pero fundamentalmente a través de las grasas y las proteínas. Pregunta. Los adultos mayores no tienen muchas ganas de comer. Entonces, es muy difícil que les digas, bueno, un chico joven puede meterse, puede consumir 2 veces al día, pero claro, esas 2 comidas que hace son brutales. Pero un adulto mayor no va a hacer eso. Porque un adulto mayor no va a poder comer 2 comidas solo. Porque un adulto mayor va a ser complicado que coma 2 comidas. ¿Por qué va a ser complicado un adulto mayor que coma 2 comidas? ¿Por qué? Por problemas de masticado, pueden incluso aparecer enfermedades asociadas, etcétera. No van a comer 2 comidas, es decir, hay que repartirle las comidas porque no van a querer tanta cantidad de comida. Un adolescente se puede meter un plataco de comida tremendo. Sin embargo, un adulto mayor ya no va a tener esa facilidad. Luego, en el caso de un adulto joven, sí que puedes comer 2 comidas y no pasaría nada, pero un adulto mayor te lo tenemos que distribuir. ¿Y qué tipo de comida deben comer? Alimentos con alta densidad en nutrientes. Es decir, es que consuma mucha verdura y que consuma fruta y verdura. Eso es un error importante, porque con eso no le estás nutriendo a una persona mayor. A un adulto mayor no le nutres con eso. Se ha alimentado con fruta y verdura, que eso no son alimentos de alta densidad en nutrientes. Tendremos que meterle alimentos con alta densidad en nutrientes. Por ejemplo, ¿qué alimentos contienen alta densidad en nutrientes? ¿Qué alimentos de los que conocéis son alimentos que contienen alta densidad en nutrientes? ¿Cuáles son, por ejemplo? La carne, el pescado, las legumbres. El problema viene de la presencia de antinutrientes que podía afectar a la absorción de algunos nutrientes. Recordad que las legumbres contienen inhibidores, contienen sustancias que pueden afectar a la absorción de nutrientes. ¿Vale? Entonces, yo, más que en la gama esa de legumbres, si les gusta, sí. Pero alimentos con alta densidad en nutrientes, carne, pescado, huevos, fundamentalmente. Y los lácteos. Los lácteos no mucho, pero metemos los fermentados y ya tiene un papel. ¿Podríamos meter legumbres? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la legumbre, recordad que contiene mucha proteína, pero no es proteína de alto valor biológico. Tendríamos que hacer alguna combinación. Entonces ya tendremos que hacer la combinación o con frutos secos, con tubérculos, o la hacemos la combinación con cereales. Y estamos metiendo una cantidad de hidratos de carbono importante, lo cual no sería eso necesario, porque no es necesario consumir tanta cantidad de hidrato de carbono, sobre todo para este tipo de población en el que le vamos a bajar el contenido energético. Le tenemos que bajar el requerimiento energético porque ha perdido masa magra. Y la masa magra es más metabólicamente activa. Como ha perdido, hay que bajarle el contenido energético. ¿Todo claro? ¿Sí? Venga, entonces, vamos a los requerimientos de un adulto mayor. ¿Cómo serán los requerimientos de un adulto mayor? Pues mira, cuando vosotros veis las tablas de los manuales de nutrición, los requerimientos para adultos están separados. Están separados los requerimientos para adultos de 60 a 69 años y luego para los mayores de 70, donde vuestro interés debería estar para el grupo de los 70, que es el más complicado. Es el más complicado porque va asociado también a enfermedades, a jubilación, etcétera. Entonces, va a estar en un grupo más reducido de alimentos. Entonces, hay que ver qué tipo de alimentos debe consumir. Vamos a empezar primero por los requerimientos hídricos. Ya os he comentado varias veces con el tema del requerimiento hídrico. Llegan a los adultos mayores institucionalizados, están metidos en residencias, donde se les pauta, se les hace una programación del agua que deben tomar. Y se les va dando, se les va dando, y al final, esas personas, habiéndole pautado la cantidad de agua, se le pauta a lo largo del día cuánta agua debe beber, llegan deshidratados. Y entonces los familiares siempre, 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 yo es que recuerdo este comentario que hizo un compañero vuestro, una compañera, donde, ¿y por qué? ¿Por qué llegaban así los familiares y tal? Porque llegaba el paciente deshidratado y en el hospital rápidamente le metían el suero y entonces automáticamente esto revivía. Entonces, cuando hablo de hidratarse, no me refiero, por supuesto, a solo beber agua, porque cuanta más agua bebas, más te deshidratas. Esto es así. Eso es así. Haces mucho deporte y tú te hidratas con agua, al final lo que has bebido es mucha cantidad de agua, de líquido, pero no bebes no tomas muchos minerales. Luego siempre tiene que estar asociado a esto. Claro, a un adulto mayor es complicado meterle sal en las botellas o meter agua de mar. Yo con la sal valdría. Pero sí que lo podemos meter a través de la alimentación, podemos echarle un poquito más de sal para saber que cuando consuman agua,
ese agua que va a estar muy pobre en minerales vaya asociado a la sal que va metida dentro de las comidas. Y entonces sí que haríamos una hidratación adecuada. No me refiero a que solo le demos agua, sino que el agua debe estar asociada fundamentalmente a alimentos en el que tú le hayas añadido sal, porque no le va a gustar que le añadas sal en el caso del agua, no le va a gustar el sabor ese, ¿vale? Sí, recordad que si cuando un adulto mayor va al hospital y se tiene que hidratar, se le da suero. El suero estamos hablando de un 0,9% de cloruro de sodio, de sal. Es decir, por cada, por cada litro, 9 gramos de sal. Un 0,9% es de 0,9 por cada 100. Por cada litro, 9 gramos. 9 gramos por litro de sal. Y con eso ya se hidrataría. Hombre, pues entonces, ¿por qué tanta agua, tanta agua, tanta agua? Si los que estamos perdiendo son los minerales, fundamentalmente. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Qué más cosas pasan en esta edad? Que en esta edad a las personas no les apetece beber y se les obliga a beber. Sobre todo se les obliga a beber agua mineral o agua de mineralización muy débil. Entonces, esto es un error que tenemos que corregir, porque este grupo de población tiene, además que tiene un descenso en la función renal, tiene un descenso del agua corporal, estamos hablando de un 45%. Fijaos lo que ha bajado el tanto por ciento de agua corporal desde un bebé, que es un 80%, a lo que es un adulto mayor. Entonces, estas personas son susceptibles de deshidratarse. Si nosotros les queremos hidratar con agua, le vamos a provocar una deshidratación mayor. ¿Y esto cómo lo vamos a notar? Estos problemas de deshidratación, va a haber hipotensión, va a haber un aumento de temperatura corporal, va a haber confusión mental, va a haber irritabilidad, dolores de cabeza, estreñimiento. Esto todo está ocasionado por la deshidratación. Si le estás dando agua, sí, pero estás dando agua sin carga de minerales. Luego tendremos que meter los requerimientos hídricos, que serían, se debería llamar requerimientos hídricos, pero con sus minerales, hidroelectrolítico. Minerales, fundamentalmente el sodio, que es el mineral, el cloruro de sodio, que es el mineral mayoritario en el líquido extracelular, con el agua. Y entonces hacemos una hidratación. ¿Todo claro? Entonces, pregunta, ¿cuánto debe beber un adulto de agua? ¿Cuánto debe beber un adulto de agua? Fijaos el disparate, ¿eh? Ahora os digo cuánto nos dicen los manuales de nutrición. Tiene que beber entre 1,5 y 2 litros. Más o menos te dice que es unos 30 mililitros por kilogramo al día. Por kilogramo de peso corporal, 30 mililitros, pues al final es 1,5 litros o 2 litros. Pero claro, si yo le digo a una persona, tienes que beber 2 litros de agua al día, y es un adulto mayor, le estoy obligando a beber 2 litros de agua al día, y encima le estoy recomendando que no tome sal porque tiene problemas de tensión, a esta persona ya le llevo camino a que se deshidrate. Camino a que se deshidrate. Repito, si yo le voy a aconsejar el agua, le tengo que aconsejar un régimen donde le tengo que decir dónde se tiene que echar la sal. Porque si no, Raúl, si tiene problemas de tensión, poquito a poquito, poquito a poquito. Y si no, no consumir tanta cantidad de agua, a no ser que haya altas temperaturas, estados febriles, etcétera, donde el agua está ahí, pero siempre agua con su aporte de minerales. No dejéis solo el tema del agua. Entonces, hay que meter la sal de alguna manera. ¿Dónde metemos la sal? Pues a través de las técnicas culinarias, a través del cocinado, etcétera. ¿Vale? Pero hay adultos mayores que no es que no tengan sed, es que no quieren, no pueden beber agua. ¿Por qué? Porque presentan incapacidad funcional, por demencia, por problemas de Parkinson. Algunos adultos mayores no quieren beber agua por el miedo a la incontinencia, a la urgencia. No quieren, es que yo voy a la calle, no quiero beber agua porque me voy a orinar. Entonces, todas estas cosas, si no las se regulan, estas personas pueden entrar en problemas de deshidratación, porque luego cuando llegan a casa beben, 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 pero beben agua prácticamente sin minerales. Luego estamos provocando, favoreciendo que haya una deshidratación. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando haya problemas de confusión mental, irritabilidad, dolor de cabeza, etcétera. ¿Vale? Siguiente, requerimientos energéticos. En cuanto a los requerimientos energéticos en un adulto mayor, ya sabemos que disminuyen con la edad avanzada. ¿Por qué? Porque me habéis dicho, porque se reduce el metabolismo basal, porque se reduce la actividad física, porque se producen cambios en la composición corporal que ya vimos en el tema anterior. Recordad, la masa magra disminuye, por lo que disminuye la tasa metabólica basal. Más o menos estamos hablando entre un 1 y un 2% por década a partir de los 20 años. Como hay un descenso del metabolismo basal, hay que hacer una reducción energética. En el hombre más o menos es de unas 600 kilocalorías y en la mujer de 300 kilocalorías. La pregunta es, ¿por qué en el hombre más? Porque el hombre ha perdido masa magra, que la masa magra es más metabólicamente activa. Y esa reducción energética de entre 600 en el hombre y 300 en la mujer se hace respecto a los requerimientos de una persona de edad inferior. Es decir, yo hago los requerimientos
Y digo, bueno, pues esta persona tiene que tener 600 kilocalorías menos porque ha perdido la masa magra. Ahora bien, tenemos que utilizar fórmulas para poder hacer esto, porque si no es muy complicado. Tenemos fórmulas con personas con el índice de masa corporal que esté por debajo de 25, que están en normopeso, o personas que tienen el índice de masa corporal por encima de 25. Y aquí os he puesto dos tipos de fórmulas. ¿Vale? En las fórmulas, si te fijas aquí en la fórmula aparece AF. El AF es el factor de actividad física. Aquí hay que controlar la edad, la talla, el peso, es decir, el índice de masa corporal, pero además la actividad física. De tal forma que, en función de la actividad física y en función de la persona, si es normopeso o está en sobrepeso, pues se utilizan unos factores de actividad física o no. Y con esto sale una estimación bastante adecuada de cuál debería ser, cuál es el gasto energético de esta persona. Tenemos el gasto energético de esta persona y a este gasto energético decimos, mira, como esta persona ha perdido, ya no tiene masa magra, pues le vamos a reducir 600 kilocalorías. A esta mujer que de por sí no tenía mucha masa magra, pero sigue perdiendo, aunque tenga menos, pues le vamos a reducir el contenido energético, el requerimiento energético en 300 kilocalorías. ¿Vale? Eso sería en cuanto a los requerimientos energéticos. En cuanto a los requerimientos proteicos, en la edad avanzada y debido a los problemas de masticación, a los problemas de deglución, a los problemas que tiene la dentadura, a las alteraciones digestivas, perdón, a las alteraciones digestivas, todo esto, a la restricción de determinados alimentos por el tema de que tienen determinados problemas de colesterol, de problemas de triglicéridos, esto puede afectar al aporte de proteínas, porque claro, tú le estás limitando determinadas comidas que son ricas en proteínas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que buscar. Si yo tienen problemas con el colesterol, ¿qué le damos? ¿Qué tipo de alimento le damos a una persona que tiene problemas con el colesterol? Que le han dicho el médico que tiene problemas con el colesterol. Entonces la persona dice, ostras, que tengo problemas con el colesterol. Cuando hoy en día se sabe que el colesterol es necesario. Y de todo es necesario y en esas edades más todavía. Pero bueno, tiene problemas de colesterol, entonces no quiere comer alimentos ricos en colesterol. Darle omega 3 EPA y bajar el contenido de hidratos de carbono. Eso sería lo más adecuado. Pero claro, tú ahora mismo le tienes que recomendar un alimento, Sara. ¿Qué alimento le recomiendas? Que no tenga mucho colesterol. El pescado, claro. Pescados pequeñitos, pues le recomendamos pescados pequeñitos, tipo en sardina y tal. ¿Puede ser pescado enlatado? Pues sí, pues sí. Pues en esta población no va a haber mucha transferencia. Encima le vamos a dar algo de calcio porque va a haber transferencia de la espina al músculo, etcétera. Entonces, claro, no va a ser fácil elaborar un tipo de dieta para este tipo de población. No es fácil. Pero es que encima tenemos un problema. Es que si no le damos proteínas, la deficiencia de proteínas puede afectar al desarrollo de complicaciones en la salud. Alteraciones inmunológicas, es decir, puede haber inmunodepresión debido a qué? A que no están consumiendo la cantidad adecuada de proteínas. Pueden tener problemas en la cicatrización de heridas. Asociado también a pérdida de masa muscular. Incluso puede llevar, repito, a la depresión. Aunque las recomendaciones para personas mayores son de más o menos 0,8 kilogramos al día, eso es lo que se recomienda para personas mayores, la investigación reciente indica que un aumento proteico más elevado beneficiaría a estas personas entre 1 y 1,2 gramos por kilogramo al día. Y en adultos mayores con patologías, todavía patologías crónicas o agudas, incluso más, de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo al día. Es verdad que hay estudios de que lo suyo sería entre el 15 y el 25% del valor calórico total. Es decir, dependiendo de lo que haya consumido, pues entre el 15 y el 25% de esas calorías que se consuman en forma de proteínas. Importante para este grupo de población, vigilar los aminoácidos. Recordad, nosotros necesitamos una serie de aminoácidos, que son los aminoácidos indispensables, que mi organismo no lo puede fabricar y lo necesitamos absorber, ingerir a través de la dieta. Pero nosotros, un adulto joven, tenemos la facilidad de fabricar aminoácidos no esenciales. Nuestro organismo tiene sistemas para fabricar aminoácidos no esenciales. Claro, pero cuando se llega a adulto mayor ya no es tan fácil. De tal forma que tú cuando le recomiendas un tipo de proteína, no solo tienes que tener en cuenta los aminoácidos esenciales, sino también el aporte de aminoácidos no esenciales, porque su organismo ya no tiene esa capacidad para formar aminoácidos no esenciales. Necesita proteínas de alto valor biológico. Proteínas de alto valor biológico, fundamentalmente carne, huevo, pescado. Y también podemos meter aquí los lácteos, pero sobre todo lácteos fermentados. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Decidme, decidme. ¿Paro? ¿Está bien? Venga. Seguimos. Requerimientos de lípidos, de grasas.
Los adultos mayores sedentarios nos dicen que deben tomar un 30%. Dices tú, a ver, si el adulto sedentario un 30% de lípidos, de proteínas un 15, 45, es decir, 55% de hidratos de carbono, una barbaridad, una barbaridad. Para un adulto mayor, un 55% de hidratos de carbono, una barbaridad. Nos dice, para adultos sedentarios, un 30% del valor calórico total. Y para adultos mayores activos, un 35% como si fuera un adulto normal. Esto es lo que nos dicen los manuales de nutrición. Ahora bien, yo siempre aconsejaría el 35%, da igual que sea sedentario o no sedentario. Bajaría el contenido de hidrato de carbono, sobre todo el hidrato de carbono asimilables, más que tocar las grasas, porque forman parte de las estructuras. Es importante conocer qué tipo de grasa. Nos hablan que grasas que deben consumir los adultos mayores, omega 3, fundamentalmente omega 3 EPA. ¿Por qué? Porque tiene este efecto antitrombótico, antiarrítmico, antihipolipemiante, vasodilatador, también consumo de omega 3 DHA por el papel en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo del tejido nervioso, el tejido visual, etcétera. Aumentar el contenido de ácidos grasos monoinsaturados a partir del aceite de oliva, del aguacate, aunque sabemos que la carne también contiene ácido oleico, contiene un 40 y un 44% de ácido oleico. ¿Vale? El problema de que no quieren comer carne porque como aumenta el colesterol, pues claro, pero el ácido oleico también es necesario ¿para qué? Ya, el que procede tanto del aceite de oliva como del aguacate, también el de la carne, también va a facilitar que aumente el colesterol HDL, descienda el colesterol LDL, mejore el perfil de las lipoproteínas plasmáticas. Luego, la carne también es importante, el problema es el masticado. ¿Nosotros podríamos facilitarle a este grupo de población que mastique la carne? ¿Podríamos hacerle alguna manera de que esa carne la puedan masticar? ¿Cómo? Triturar, decidme algún tipo de preparado, algún tipo de alimento que podamos hacer, que le podamos facilitar que esta persona pueda consumir carne, carne rica en hierro. Es verdad que el hierro ya no es tan necesario. Una cocción, la cocción de la abuela, por ejemplo, carrillada, albóndigas, todo este tipo que se pueda fácil desmenuzar, que se haya un triturado, que se haya carne picada, etcétera. Esto le va a facilitar sobre todo tanto a su masticado, porque muchos de ellos tienen problemas con la dentadura, etcétera. ¿Vale? Entonces, importante aquí, limitar, en el caso de las grasas, limitar la ingesta de grasas trans. ¿Y cómo se hace eso? Limitar la ingesta de ultraprocesados. Les gusta mucho el tema de la bollería, las galletas, tal y cual. Eso, ese es el mayor problema que tiene esta población. Claro, dicen, no, que ya a mis 75 años ya, sí, ya. Pero es que esto te está llevando a un problema de que puede dar lugar a problemas de, ya no solo la resistencia a la insulina, si tuvieras ya problemas de diabetes también sino a nivel cardiovascular. Luego, entonces, debemos limitar la ingesta de grasa trans. Raúl, pero si la grasa trans también se cuenta en los rumiantes, sí, pero no es la misma grasa trans como ya vimos. Esta grasa trans que procede de los rumiantes es precursor del ácido linoleico conjugado que tiene un papel protector frente a las enfermedades cardiovasculares. El problema viene cuando se hacen los ultraprocesados a través de la hidrogenación parcial de los aceites vegetales. Bien, entonces tenemos que limitar la cantidad de grasa trans. Más que nada por su efecto cardiovascular que tiene, su riesgo cardiovascular que tiene. Se habla también de las grasas saturadas, aunque aquí yo las grasas saturadas, aunque nos digan los manuales de nutrición, cuidado con las grasas saturadas, la grasa saturada es necesaria. Tu cuerpo sabe fabricar. Tu cuerpo fabrica ácido oleico a partir de una grasa saturada como el ácido esteárico. Luego, se hablaba muy mal siempre de las grasas saturadas, hoy en día ya está cogiendo otro papel más relevante. ¿Vale? Además, incluso cuando nosotros tocamos la grasa puede haber una resistencia a la lectina. Luego la grasa tiene que estar. Como mínimo debe haber un 15% de grasa. Y si llegamos al 35, mejor que mejor. ¿Vale? Cuidado, decir, es que Raúl, entonces, ¿cómo le bajamos las calorías a una persona que tiene que bajar 600 kilocalorías? Con la grasa no. No se lo bajéis con la grasa. O es que la grasa aporta 9 kilocalorías. Ya, pues bájaselo con otra cosa que le va a afectar a nivel de resistencia a la insulina, como es el hidrato de carbono. Entonces, si yo quiero bajarle las 600 kilocalorías que tengo que bajarle, no voy a tocar la grasa ni la proteína. Voy a tocar fundamentalmente los hidratos de carbono asimilables. Otra cosa que lo acepten, porque dicen, no, entonces si me quitas el pan, me quitas el pan, la pasta, me quitas la bollería, pues ese va a ser el mayor problema en este grupo de población, que acepte las recomendaciones. Siguiente. En cuanto a los requerimientos y de hidratos de carbono, aquí yo discrepo, yo os digo lo que es, pero yo discrepo de esto. Nos dicen que tiene que estar entre el 45 y el 60% de hidratos de carbono. Claro, si tú te fijas en la nueva pirámide, esto ha cambiado. Ya no está en el grupo base, ya no están los cereales, sino que está en el pico. De hecho, incluso la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
Dice que sí, que el consumo de hidratos de carbono sea entre 45 y el 60%. 60% de hidratos de carbono. Esto es una barbaridad para este grupo de población, encima con baja actividad física. Es una barbaridad. ¿Qué hay que hacer? Bajamos los hidratos de carbono, aumentamos el contenido de proteínas y de grasas, ¿vale? Y bajamos fundamentalmente los alimentos con alta carga glucémica. La Organización Mundial de la Salud, en lugar del 60% al 55%, que también me parece una barbaridad. Es decir, lo suyo sería entre el 45, 40, 45% el contenido de hidratos de carbono. Nos dicen que, claro, para la función cerebral deben consumir una ingesta mínima de 130 gramos al día para adultos mayores de 51 años, para garantizar la cantidad de energía suficiente para el cerebro y para evitar la cetosis. ¿Vale? Pues eso me parece bien. 130 gramos, estamos hablando que 130 gramos repartidos en las comidas, que no sean con alta cantidad de hidratos de carbono, de en forma de azúcares sencillos, bueno, se podría dar. Y estamos hablando de un 40-42%, ¿vale? Pues bueno, a eso lo puedo aceptar. Limitar la ingesta de azúcares sencillos, claro, aquí hay un problema, dices tú. Pero vamos a ver, ¿los azúcares sencillos dónde están? ¿En el azúcar solo o también están en la fruta? Los azúcares en los zumos de fruta. ¿Están en los zumos de fruta los azúcares sencillos? Sí. O sea, me estás diciendo que el azúcar no pueden, pero el zumo de fruta sí. Otro error importante. Mi cuerpo no reconoce qué tipo de azúcar procede. Mi cuerpo le da igual que sea sacarosa que proceda del azúcar común al sacarosa que proceda de las frutas. Le da igual, sigue siendo sacarosa. Entonces, si estamos diciendo que baje el 10% de los azúcares sencillos, pues también estamos diciendo aquí que en el tema de la fruta sí, que también baje sobre todo las frutas con alto contenido de hidratos de carbono. Vamos a bajarlo, vamos a intentar meter frutas que tengan menos contenido de hidratos de carbono, que tengan menos carga glucémica. ¿Cuáles contienen carga glucémica baja? No índice glucémico, carga glucémica. Pues se hablaba bien antes se decía, no, no, para los diabéticos no pueden tomar ni melón ni sandía, porque sube mucho el azúcar. Es verdad que tiene un impacto rápido sobre el azúcar, tiene un elevado índice glucémico. Pero en cuanto a carga glucémica, si tú luego lo comparas, no tiene tanta carga glucémica. Entonces, podría ser y encima contiene mucha cantidad de agua, etcétera. No estoy diciendo de que hay que quitar las frutas, no estoy diciendo eso, sino que hay que manejar el tema del contenido de los hidratos de carbono. Y si nos dicen que tiene que ser por debajo del 10%, no se refiere a que quite el azúcar de casa, no, no, que también con la fruta lo tenga en cuenta. Y con los zumos, etcétera. ¿Vale? ¿Todo claro esto? Y siguiente, la fibra. Y aquí con la fibra nos dicen, los adultos mayores suelen tener problemas del tránsito intestinal. Y entonces se le da fibra. Pero claro, esta fibra que se le va a dar es fibra insoluble fundamentalmente porque las comidas casi todas tienen en la mayor parte, las tres cuartas partes es fibra insoluble. Nos dicen, no, pues tiene que tomar la mayor parte que tome fibra insoluble y una pequeña proporción de fibra soluble. Un error, porque la fibra insoluble, es un antinutriente. Es capaz de eliminar nutrientes, aminoácidos, vitaminas y minerales. Y a una persona que está en principio comiendo pocos alimentos, que no son alimentos con alta densidad nutriente porque no le apetece comer tanta cantidad de alimentos, si encima le metemos la fibra, podemos perjudicar la absorción de nutrientes que se habla de recomendación de 30 gramos, pero esto no puede ser así para toda la población. Si la persona está teniendo problemas nutricionales, si no está consumiendo cantidades adecuadas de aminoácidos esenciales, de vitaminas, de minerales, tú no le puedes aconsejar que comas tanta cantidad de fibra. Y sobre todo de fibra insoluble. Fibra soluble sí, fibra fermentable sí, pero fibra insoluble no. Si la fibra insoluble tu cuerpo lo quiere echar fuera. Pero es que al echarlo va arrastrando determinadas sustancias. Es verdad que arrastra sustancias como que podrían ser cancerígenas y tal, como los ácidos secundarios que proceden de los ácidos de las sales biliares, pero también arrastra nutrientes. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en el grupo de población que está consumiendo pocas calorías, pocos alimentos ricos en nutrientes. Si encima le estamos metiendo fibra, pues vamos a perder muchos nutrientes. ¿Vale? Entonces, fibra insoluble, repito. Los alimentos nos dicen que tienen que tomar 3-1, 3 de fibra insoluble por una de soluble. Eso es una barbaridad también. Vamos a intentar que sea más o menos a la mitad. Yo de fibra insoluble quitaría prácticamente toda. Me metería fundamentalmente fibra soluble, fibra fermentable, fibra prebiótica. Eso sería lo ideal. Pero en los manuales nos dicen que tiene que consumir fibra 3-1, 3 de insoluble por cada una de soluble. ¿Vale? ¿Por qué es importante la fibra soluble? Porque la fibra soluble, cuando se mezcla con agua, forma un gel. Este gel tiene características fisiológicas, tiene efectos a nivel fisiológico, mejora los parámetros del perfil de ácidos grasos,
mejora los triglicéridos, mejora los valores de colesterol, mejora los valores de glucemia postprandial después de comer. Es decir, la fibra soluble tiene un efecto positivo a nivel fisiológico. La fibra insoluble no, la fibra insoluble lo que hace es echarla, porque tu cuerpo no es capaz de ni manejarla ni tolerarla. O sea, lo quiere expulsar. ¿Vale? Entonces, importante tener en cuenta, sobre todo, fibra soluble, por su papel que tiene de relevancia en la glucemia. ¿Sí? Y ahora nos metemos ya en los micronutrientes. Y aquí vamos a empezar primero que los adultos mayores, los de 60 a 69 años, que es el primer grupo de adultos mayores, y el otro grupo, que es el de mayores de 70, las ingestas recomendadas son similares, pero excepto para las vitaminas liposolubles, para la D y para la E. La D tiene este carácter inmunológico también, ya no solo a nivel de la piel, sino que tiene un carácter inmunológico a nivel intestinal también, y la vitamina E como antioxidante. Y para las vitaminas hidrosolubles, la vitamina B6 y la B12. También está cogiendo mucha importancia la vitamina B9, B6, B9, B12. ¿Por qué? Porque es un grupo de población que puede tener alterados los niveles de homocisteína y que con estas vitaminas podríamos manejar este contenido de homocisteína de inflamación crónica y favorecemos la metilación. De hecho, ya sabemos que hay estudios de vitamina B12 y de vitamina D para mejorar la longevidad. Adultos mayores, tenemos que proponerles que consuman vitamina B12 y vitamina D. ¿Que no lo pueden hacer a través de la alimentación porque no consumen carne suficiente o el pescado no le gusta? Pues entonces tenemos que hacer a partir de la suplementación. ¿Qué tipo de suplementación? Pues generalmente vitamina B12, pero en forma de metilcobalamina, no en forma de cianocobalamina, metilcobalamina. ¿Sí? Siguiente. En cuanto al calcio, también en cuanto a micronutrientes, el calcio también aumenta los requerimientos. ¿Por qué? Porque es un grupo de población donde ya el hueso se está empezando a desgastar. Entonces, necesitamos que la absorción sea la más adecuada y para eso necesitamos favorecerlo con la vitamina D. Recordad que si va a tomar vitamina D, que lo tome con esta, junto con la K2, para que la vitamina D fije el calcio donde lo tiene que fijar. ¿Vale? Entonces siempre asociado a la K2. A no ser que haya problemas de coagulación y tal, entonces tendríais que valorarlo. En cuanto al hierro, hombre, el hierro ya no es tan importante, porque el hierro, recordad que en los adolescentes se perdía mucho durante el ejercicio físico, la mujer se pierde mucho durante la menstruación, pero conforme ya en esta edad ya no hay menstruación, pues el aporte de hierro más o menos estamos hablando de que desciende a unos 10 miligramos al día más o menos. La carencia de vitaminas y de minerales en este grupo de población generalmente se asocia a una deficiencia calórica. ¿Por qué? Porque qué tipo de dieta toma, de si la persona está viuda o viudo, generalmente se ve más perjudicado sobre todo el varón. ¿Por qué? Porque más que nada por las técnicas culinarias, las destrezas en la cocina. Entonces, luego al final comen comidas muy monótonas, sobre todo las cenas las hacen muy monótonas. Consumen dietas que están por debajo de 1500 kilocalorías. Y en estas dietas que están por debajo de 1500 kilocalorías puede haber una deficiencia de una carencia de vitaminas y de minerales. Las carencias más frecuentes en este grupo de población, según el estudio Seneca, se vio deficiencias en vitamina B6, en carotenos y en vitamina D. Luego, estas vitaminas las tenemos que controlar nosotros con la alimentación y si no, tenemos que valorar el tema de la suplementación, de los complementos alimenticios que van a complementar la dieta. Vitamina D, recordad, la vitamina D es necesaria, sobre todo para este papel inmunológico, es una prohormona, pero es que estas personas ya no son capaces de sintetizarla. Entonces necesitamos un aporte adecuado de vitamina D. Y repito, si no hay problemas de coagulación, con vitamina K2. Y si no, vitamina D, si no queremos hacerlo en forma de suplementación, a través de los pescados grasos. ¿Vale? Lo más conveniente sería la exposición a luz solar, pero su piel ya no es capaz de fabricarla, entonces necesitamos ese aporte extra de vitamina D. Luego, vitaminas importantes, la B12, la B6, la B9, B6, B9, B12 para los problemas de B9 y B12 para los problemas de homocisteína, problemas de inflamación, ¿vale? La B12 es muy interesante a nivel neurocognitivo. Y en el caso de la vitamina D, porque su cuerpo ya no es capaz de sintetizarla en cantidades adecuadas, ¿vale? Recordad, bueno, sabéis que estas vitaminas, sobre todo las vitaminas B6, B9, B12, tienen un papel importante en las alteraciones de la función cognitiva. Y además aumenta la homocisteína. Lo que hace la vitamina B9, B12 transforma la homocisteína en metionina y la B6 lo que hace es transformar la homocisteína en cisteína. ¿Vale? Luego es necesario que haya un aporte adecuado de estas vitaminas. O bien a través de la alimentación,
pero para eso tenemos que pautar la alimentación o bien a través de la suplementación. En cuanto a minerales, el calcio tiene un efecto protector sobre la osteoporosis, también sobre la hipertensión frente a las enfermedades cardiovasculares. En el caso del hierro, como hemos dicho, bajan los requerimientos porque ya no es necesario, la mujer ya no tiene la menstruación, pues ya cambia. El zinc juega un papel muy importante porque su deficiencia se ha asociado a pérdida de apetito, del sentido del gusto, del olfato, produce anorexia. De hecho, también favorece la inmunidad. Otro también interesante sería el selenio. Ah, bueno, el zinc generalmente a través de alimentos de origen animal. Raúl, pero también el zinc está en los alimentos de origen vegetal. Sí, pero estos alimentos de origen vegetal contienen antinutrientes que dificultan la absorción de este zinc. Luego necesitamos que el zinc se adquiera sobre todo de alimentos de origen animal, carne, pescado, huevo, etcétera. En cuanto a alimentos de origen vegetal puede, pero hay presencia, como he dicho, de fitatos, de oxalatos, etcétera. Otro mineral interesante es el selenio, que también juega un papel muy importante en el sistema inmunológico y en el sistema cardiovascular. ¿Vale? Entonces, por último, vamos a hacer qué recomendaciones le podemos hacer nosotros a un adulto mayor. Las pautas dietéticas. ¿Cuáles son las pautas dietéticas? Recordad, los adultos mayores quieren poca cantidad de comida, pero claro, con eso es muy difícil cubrir las necesidades. Quieren poca comida y quieren cubrir las necesidades. Eso es muy difícil. En un adulto joven, como he dicho antes, no es necesario comer 5 veces al día, porque podemos hacer 2 comidas fuertes y ya está. Y no tener esos picos de glucosa a lo largo de todo el día. Pero un adulto mayor no quiere comer tanta comida. Pero claro, si no come comida, tiene problemas de cubrir las necesidades. Entonces, para un adulto mayor que no le apetece comer, hacer 2 comidas, ahí seguro que vamos a limitar, vamos a provocar una deficiencia en nutrientes. Tenemos que meter más comidas. ¿Cuántas comidas? 4 o 5 comidas. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades, porque no se van a hinchar a comer. Comen poquito, poquito y lo coman varias veces. ¿Vale? No podemos comparar con un adulto joven que con coma 2 veces, pero 2 veces comes bien, ya cubres la necesidad de nutrientes. Pero un adulto mayor no. Un adulto mayor no quiere comer tanta cantidad, entonces podríamos provocar una deficiencia en nutrientes. Luego tenemos que pautar 4 o 5 comidas. Incluso podemos meter incluso la recena. Esto es pregunta de examen, ¿eh? Pautas dietéticas en un adulto mayor. Repito, en los adultos mayores la ingesta de 4 o 5 comidas. Consumir alimentos de alta densidad en nutrientes, además de frutas y verduras. Frutas y verduras controlando su cantidad y evitando que sea el plato principal la verdura. La verdura debe ser un acompañamiento, no el plato principal. La fruta le gusta porque tiene el sabor más dulce. La verdura generalmente no le va a gustar y podemos decirlo porque va acompañado de la fibra y tal, que es como nos dicen los manuales de nutrición. Pero bueno, también hay que ver si tienen problemas con el tema de la fibra, si tienen problemas de pérdida de nutrientes, etcétera. Todo esto hay que valorarlo, problemas de estreñimiento, etcétera. O si hay problemas de absorción de nutrientes. Entonces, necesitamos elaborar platos que sean de fácil masticación. ¿Cómo? Rallar los alimentos. ¿Eres partidario de no mezclar las comidas? ¿En una misma comida te refieres? No, en una misma comida, es decir, claro, mi cuerpo funciona por señales y entonces depende de la actividad, se me va a activar. Yo a mí sí me gusta hacer eso, porque yo a mi cuerpo le voy a educar de que va a llegar proteína, me va a generar una acidez, me va a facilitar que la pepsina me vaya a degradar la proteína, sería lo más conveniente. Lo que pasa es que eso es difícil hacerlo ahora. Eso es difícil hacerlo. Entonces, lo ideal, lo ideal es muy difícil hacer ese tipo porque es muy, muy difícil. Encima con los menús que te aparecen primer plato, segundo plato y tal. Lo que sí es invertir el orden. Sobre todo el orden para que no tengas esos picos de glucosa. Empezar con la fruta, empezar con la verdura, perdón, seguir con la carne y con la carne, el pescado y proteína, proteína y grasa y por último meter el hidrato de carbono que se lo metería al final. Pero lo suyo sería separarlo. Voy a meter alimentos ricos en grasa y proteínas, lo dejo en un alimento. Que voy a empezar en verduras, pues lo meto en otro momento. Y así no dificulto la digestibilidad, porque al final esto va a dificultar por el tema del pH y tal, pero aún así va a ser complicado hacerlo, ¿vale? Sobre todo en este tipo de población. Entonces tenemos que meter alimentos que tenga alta densidad de nutrientes y tenemos que facilitar su masticado, su masticación, ¿vale? O a través de purés o a través de rallados, o a través de trituraciones, etcétera.
nos dicen que deben consumir fruta, pero recordad, la fruta es muy rica en hidratos de carbono. Entonces son ricas en azúcares. Hay que saber cuánta cantidad debe consumir, porque les va a gustar. El tema de la fruta, pues si es encima dulce, pues, pues meten melón, sandía, etcétera. Todo esto tenemos que controlarlo para no tener una elevada subida de los niveles de glucosa, que pueden, incluso muchos de ellos tienen problemas de diabetes. ¿Qué más cosas podemos tener? Consumir, perdona Raúl, que estaba, a ver, y me he quedado apuntando. Sí, estoy con las pautas. Lo primero que he dicho, que tenemos que repartirlo en cuatro o cinco comidas. Alimentos con alta densidad en nutrientes. Alimentos con alta densidad en nutrientes. Fruta y verdura sí lo recomiendan, recomienda por el tema de la fibra, pero todo esto vosotros luego lo tenéis que valorar. Una cosa es lo que nos dicen los manuales de nutrición y otra cosa es lo que vosotros luego tenéis que valorar, a ver si es verdad que hay que meter tanta verdura en una población que está comiendo poquito y la verdura no le va a aportar mucha cantidad de nutrientes. Cuatro o cinco comidas. A ver, ¿qué más pones ahí, Oscar? Eso es correcto. Eso es lo que está apuntado. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Como tenemos que meter alta densidad en nutrientes, dentro de esta alta densidad en nutrientes tenemos que meter alguna serie de nutrientes que son importantes. Por ejemplo, los omega 3. Los omega 3 no tienen cantidad de cuánto deben consumir, pero tienen que estar dentro de su alimento. ¿Dónde lo vamos a consumir fundamentalmente los omega 3 en forma de DHA y EPA? En el pescado. Luego el pescado debe estar repartido a lo largo de un día. Debe haber pescado, nos dicen tres o cuatro raciones a la semana. Intentamos, si se puede meter más, mejor. Pescado, huevo. Los lácteos también. Los lácteos son una buena fuente de calcio, de vitamina A, de vitamina D. Es verdad que la D no tiene mucha, pero bueno, si están fermentados, pues le metemos un plus de actividad inmunológica a través, sobre todo, de estos probióticos. Repito, pescado, tres o cuatro raciones, porque son una buena fuente de omega 3 DHA. Pescado. Frutos secos también, pero frutos secos hay que facilitar el masticado. Frutos secos, date cuenta que muchos de ellos tienen problemas de dentadura, entonces hay que facilitar el masticado, a ver, o mientras trituración, etcétera. Pero tampoco muchísima cantidad, porque si bien es cierto que contiene mucha grasa, también contiene antinutrientes, también contiene lectina, por ejemplo, fitohemaglutinina, que puede afectar a nivel de las microvellosidades intestinales. La manteca de cacahuete, el cacahuete contiene muchos antinutrientes residuales. Yo no es lo más recomendable. Este tipo de leguminosa, que se toma como fruto seco, pero es una leguminosa, contiene muchos antinutrientes. No es lo más recomendable porque puede afectar a nivel intestinal. ¿Vale? Los frutos secos, siempre frutos secos, nunca crudos, ¿eh? Siempre frutos secos tostados o germinados para intentar disminuir la cantidad de antinutrientes. Se pueden dar, sí, pero en pequeñas cantidades y siempre triturados o molidos. ¿Vale? Estábamos en el pescado. Pescado sí, tres o cuatro raciones, fuente de EPA, de omega 3 DHA, de vitamina D, etcétera. El problema que tiene el pescado, las espinas. Luego vamos a intentar hacer un alimento o texturizado donde le separemos las espinas y tal para facilitar su masticado y evitar accidentes. Huevos, importante los huevos. No, es que los huevos son muy ricos en el colesterol. Es que lo necesita el colesterol. Este grupo de población necesita colesterol. Entonces, huevos. De hecho, se hablaba de 5 a la semana. Hoy incluso se habla ya de que incluso pueden meterse más cantidad. Hay muchos detractores, hay muchos a favor y tal. Desde un punto de vista del colesterol, no os dé mucho miedo, porque el colesterol mi organismo lo fabrica. O sea, si no, el colesterol que venga de fuera dietético es un tercio. Es decir, la mayor parte lo va a fabricar mi organismo. Y mi organismo tiene colesterol es porque lo está fabricando porque lo necesita. ¿Vale? O sea, tenemos miedo al colesterol, pero al colesterol que viene de fuera, al colesterol que nosotros fabricamos, no. O sea, el que fabricamos, mi organismo va a fabricar algo que le va a hacer daño. Como que es una cosa rara. Bueno, seguimos. En cuanto ¿a qué ocurre? Que en este tipo de decirle, sí, claro, Raúl, pero tú quieres meter alimentos de alta densidad en nutrientes, pescado, huevos y carne, y esto cuesta más dinero. Claro, para este grupo de población que está con la pensión de jubilación, pues claro, muchas veces meter este tipo de grupo de alimentos no es fácil y por eso tenemos que apoyarlo con los otros alimentos. Como habéis dicho al principio, con las leguminosas, por ejemplo, que es la proteína, que no tiene, verdad, que tiene mucha proteína, pero no es de alto valor biológico, pero contiene proteínas. Tendríamos que hacer una buena combinación para intentar cubrir sobre todo los aminoácidos azufrados, pero dentro de las leguminosas tenemos posiblemente el mejor, que sería el garbanzo. No la soja no, porque la soja encima contiene disruptores, contiene isoflavonas, que no es lo más adecuado. Luego, entonces, este tipo de alimentación basada en alta densidad de nutrientes, el problema que tiene es el coste. Y estamos hablando de que personas que están en la jubilación, está con la pensión, pues a lo mejor no se pueden gastar tanta cantidad, por ejemplo, en el pescado, por ejemplo. ¿Vale? El huevo es importante, aunque ha cogido ahora un precio bastante elevado, pero el huevo es importante porque contiene
contiene todos los aminoácidos esenciales, contiene aminoácidos no esenciales, es un alimento con alta densidad de nutrientes y es de fácil masticado y de fácil digestibilidad, sobre todo si es el huevo pasado por agua, que es de fácil digestibilidad. Carne. Cuando hablamos de carne, carne tres raciones a la semana. Carne magra, en forma de carne picada, en forma de albóndigas. Las vísceras también. Pero ¿qué ocurre? Que las vísceras, excepto el hígado, que es el que no cogería yo, pero porque por el papel que tiene detoxificante, el hígado no lo cogería, pero las vísceras son muy ricas en vitamina A, en vitamina D, en vitamina B12, en vitamina B9, ¿vale? Pero no las vísceras del hígado. Em, también son ricas en hierro, pero ya es una población que ya no necesita tanta cantidad de hierro. Intentar cuidadito con el consumo de embutidos y ultraprocesados. ¿Pueden consumir? Sí, sí, no es una cosa que le debamos prohibir, pero con precaución y siempre aconsejar alimentos procesados, pero de mejor calidad, jamón, lomo, etcétera. Legumbres, de 2 a 4 veces por raciones por semana, porque contienen proteínas, no son de alto tanto valor biológico como el tema de la carne, el pescado, el huevo, pero son proteínas de alto valor biológico. El problema es que no son proteínas de alto valor biológico. El problema es que van asociados con los antinutrientes, que esto puede afectar a la absorción. Si encima estamos teniendo problemas de digestibilidad, problemas de absorción y encima estamos metiendo alimentos que afectan a la digestibilidad, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorar la valoración nutricional de una persona o de un adulto mayor. ¿Por qué, sí? ¿Por qué se recomienda la leguminosa también? Porque contiene fibra. Contiene fibra y entonces la fibra va a favorecer el tránsito intestinal. Es verdad que contiene una fibra dietética, una fibra fermentable, como la bascosa, los galactolicosacáridos, etcétera, que favorece su digestibilidad, favorece las fermentaciones, que en principio las fermentaciones son incómodas, pero son necesarias, porque me van a fabricar una serie de ácidos grasos de cadena corta que van a beneficiar a mejorar la permeabilidad intestinal, que muchas de estas personas tienen problemas de permeabilidad intestinal. En cuanto a aceites, indiscutiblemente el aceite de oliva virgen extra, que es muy rico en ácidos grasos monoinsaturados, importante a nivel cardiovascular, para mejorar los perfiles de HDL, DLDL, eh, y sería tanto en forma de aceite de oliva o en forma bueno, la grasa en forma, puede ser en forma de aguacate, en forma de aceitunas, etcétera. Y en cuanto a evitar o disminuir, bueno, la palabra evitar es un problema que va a ser complicado, pero disminuir lo máximo posible los alimentos ricos en grasas trans y los alimentos ricos en azúcares. Esto va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado porque son poblaciones que ya están acostumbradas a un tipo de hábito y va a decir, ahora me vas a mí a quitar esto. Entonces va a ser complicado. En lugar de pan tostado, pues vamos a intentar que no solo coman pan tostado con aceite, tomate, sino que metan ahí, por ejemplo, un huevo, o que metan jamón, o que metan algo, para que en ese tipo de desayuno no solo sea hidrato de carbono, sino que también tengamos metido algo de el aceite, perfecto, grasa, y le metamos algo de proteína de alta calidad, como el huevo cocido, por ejemplo. Como consumo de bebidas, el agua, pero el agua siempre asociada a una adecuada hidratación, junto con el cloruro de sodio. No recomendado tomar bebidas azucaradas. Vino. Pues en este grupo de población se ha visto que el vino ejerce más beneficio que riesgo. Pues aquí sería posible interesante una copita de vino. En este grupo de población de 70 años. Se ha visto que tiene más beneficio que riesgo. Bueno, pues en este grupo de población, interesante. La sal metida en las comidas, difícil meterla en forma del agua, sino a través de las técnicas culinarias donde metamos la sal. Porque ellos tampoco van a, como sus papilas gustativas ya las tienen, no regeneran fácilmente, ya no, todos los sabores les parecen iguales. Entonces, bueno, la sal le va por lo menos va a notar alguna característica organoléptica que no tenía antes. Y otra cosa importante, recomendar a este grupo de población el ejercicio físico, bien sea a través de gimnasio, o bien sea con técnicas de yoga, etcétera, pero interesante. A este grupo de población donde hay pérdida de masa magra, ¿qué es lo que le debemos recomendar? Para evitar que haya esta pérdida, ejercicios de fuerza. Y para los ejercicios de fuerza, yo no digo que estén levantando, sino facilitándoselo en gimnasios o a través de grupos de apoyo donde hagan técnicas donde se emplee la fuerza para mejorar, por ejemplo, el índice de la pantorrilla, el índice tricipital, etcétera, para mejorar sobre todo la masa magra. Cuando tengamos eso, vamos a mejorar que esta persona tenga mayor movilidad, mayor capacidad funcional, que es lo que se consigue al final con el ejercicio físico. Y hemos acabado. ¿Dudas que tengáis? Repito, el jueves o el viernes hacemos el repaso, que nos quedamos en el repaso, nos quedamos en los niños de 1 a 3 años, que se va a ser rápido.
y en una hora hemos terminado el repaso. ¿Dudas? Raúl, yo tengo una duda. Dime. Pregunta a los compañeros. ¿Cuánto tiempo durará el repaso de esta semana? Era una hora. Una hora. Sí, porque ya hemos visto, la primera parte ya la hemos visto dos repasos, que vimos el primero que es muy largo y el segundo que son más largos, y el tercero, que son ya empiezas en los adultos, eh, el- estamos en los adultos, en los niños, perdón, niños, escolares, adolescentes y el adulto, y luego el envejecimiento y el adulto mayor. Sí, en una hora lo hemos acabado, una hora, hora y cuarto. Vale. Y otra pregunta que sí también tenemos duda. Venga. Las respuestas que nosotros demos, más o menos, ¿serán cortas, serán medias, serán más larguillas? Es que lo digo porque me han Tú hecho... respóndete, son preguntas cortas, tú desarrolla lo que tengas que. No es una pregunta de desarrollo que tengas que escribir una página entera, no. Si yo te pregunto, pautas dietéticas en el adulto mayor. Se recomiendan cuatro o cinco comidas al día. No se recomiendan dos comidas. Tú vas desarrollando eso. Bueno, preguntas cortas, cuatro o cinco raciones de pescado. Importante la cantidad de omega 3, aceite de oliva virgen extra. Vale, vale. ¿Vale? Preguntas, En la última tengo miedo. ¿Vale? ¿El qué? De la última tengo medio folio. De esta pregunta te refieres. Sí, esta es la más larga. La de las pautas dietéticas es la más larga. Porque si yo os pregunto, por ejemplo, ¿por qué es importante la lactosa en los niños? Ahí ya es corto eso. Porque la lactosa, aparte de ella, no se metaboliza y se forma ácido láctico, que tiene ácido de barrera microbiológica y barrera química, que aporta galactosa, que aporta energía y facilita la absorción del calcio. Eso son cuatro líneas. ¿Vale? Depende del tipo de pregunta. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante los ácidos grasos monoinsaturados en el adulto en el adulto? Porque los ácidos grasos monoinsaturados están relacionados con el descenso de triglicéridos, con la mejora de la resistencia a la insulina y con la prevención de riesgos cardiovasculares. A ver, o te pregunto, ¿y la homocisteína, qué tipo de...? Sí, parecido, parecido. Eso es. Yo te pongo un máximo de líneas, porque para que no me extiendas mucho, porque no es necesario extenderse tanto. Te lo pongo yo, un máximo de líneas. Te digo, cinco líneas, seis líneas, siete líneas. Te lo dice también en nutrición en la etapa de la vida, también te lo dice. Que ya veré si el año que viene lo hago en forma de test, de tipo test. No sé si hacerlo luego ya el año que viene en forma de tipo test. Me interesa que más o menos es que el tipo test al final, no lo sé, no lo sé. Ya veré si el año que viene lo cambio o no lo cambio. Así está bien, ¿no? Naila, perfecto. Pues nada, que yo he pedido eso, he pedido que me programen una sesión o para el jueves o para el viernes, ¿vale? Entonces estar atentos porque el jueves o el viernes haremos el refuerzo. Pues nada, que paséis buena semana y nos vemos a finales de semana. Venga, dime, Oscar, dime. Voy a con ello. Ahora me pongo, en esta semana que ya estoy terminando los exámenes, yo en esta semana me pongo, ¿vale? En esta semana corrijo los talleres, corrijo la actividad, todo. Esta semana voy a dejar todo apañado. ¿Vale? Venga, a ver si para antes del viernes ya tenéis todo puestas las notas. Venga, pues nada, que paséis buena semana. Saludo. Hasta luego.